González, Martín Álvarez, Santino Nicoletti y Paulo Guevara. Bienvenido, estás en Fútbol de Cuates. Fare Sports presenta Fútbol de Cuates con Sebastián González, Martín Álvarez, Santino Nicoletti y Paulo Guevara. Bienvenido, estás en Fútbol de Cuates. Fare Sports presenta Fútbol de Cuates con Sebastián González, Martín Álvarez, Santino Nicoletti y Paulo Guevara. Bienvenido, estás en Fútbol de Cuates. Fare Sports presenta Fútbol de Cuates con Sebastián González, Martín Álvarez, Santino Nicoletti y Paulo Guevara. Bienvenido, estás en Fútbol de Cuates. Fare Sports presenta Fútbol de Cuates con Sebastián González, Martín Álvarez, Santino Nicoletti y Paulo Guevara. Bienvenido, estás en Fútbol de Cuates. Fare Sports presenta Fútbol de Cuates con Sebastián González, Martín Álvarez, Santino Nicoletti y Paulo Guevara. Bienvenido, estás en Fútbol de Cuates. Fare Sports presenta Fútbol de Cuates con Sebastián González, Martín Álvarez, Santino Nicoletti y Paulo Guevara. Bienvenido, estás en Fútbol de Cuates. Fare Sports presenta Fútbol de Cuates con Sebastián González, Martín Álvarez, Santino Nicoletti y Paulo Guevara. Bienvenido, estás en Fútbol de Cuates. Fare Sports presenta Fútbol de Cuates con Sebastián González, Martín Álvarez, Santino Nicoletti y Paulo Guevara. Bienvenido, estás en Fútbol de Cuates. Fare Sports presenta Fútbol de Cuates con Sebastián González, Martín Álvarez, Santino Nicoletti y Paulo Guevara. Bienvenido, estás. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí de Fútbol de Cuates en esta edición del día de hoy, del sábado por la noche. Bueno, el día de hoy estamos con un gran invitado, pero antes de presentar a nuestro gran invitado del día de hoy, ya saben, se pueden unir a las redes sociales, estamos con Fare por México, y ya a partir del día lunes ya empezamos con la radio y televisión streaming a través de la web, así que bueno, ya vamos a venir con más programación, más contenido, y bueno, profesor Sebastián, adelante, le doy el pase. Paulo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes aquí en México, muy buenas noches a los amigos de Argentina y bueno, ¿qué te puedo decir? Un invitado de lujo extraordinario, así que también saludar a Julio, pero comentar la bienvenida que vamos a tener. Luis Blanco, de una extensa trayectoria como futbolista, de una exitosa y gran carrera como director técnico, más de 30 años dirigiendo. Es un placer y darte la bienvenida, Luis. Muchísimas gracias por tu tiempo, muy buenas noches y bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Bueno, gracias, un saludo a todos ustedes y gracias por la invitación y un placer estar en el programa. Así que siempre hay, como decíamos, tiempo para charlar de fútbol y a veces no nos alcanza el tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a aprovechar. Qué bueno, qué bueno. Así que sabés que la admiración de tu trayectoria y como ser humano principalmente. Pero antes de empezar, Paulo, te quiero ceder para que empieces con la nota. Claro que sí, profesor, y bueno, nada, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí estamos también, que nos acompaña también desde Argentina, Julio. Buenas noches, Paulo, buenas noches, Luis, buenas noches, profe Sebastián. Un gusto estar nuevamente aquí compartiendo un programa con ustedes. Un saludo para toda Latinoamérica, para la gente de México y Argentina que nos está acompañando esta noche. Es un gran honor entrevistar a Luis, de larga trayectoria como entrenador, donde comenzó en 1991, 1992 a dirigir en Cobras de Ciudad de Juárez, en México. Luego tuvo muchos pasos por el fútbol argentino, muchos equipos de las ligas de la B Nacional, regional amateur, muchos equipos del interior, de las provincias como Gimnasia Esgrima de Jujuy, Godoy Cruz, también dirigió Flandria, dirigió Boxing Club, que es un equipo de Santa Cruz del regional amateur, donde lo dirigió en 2016-2017. También San Martín de Mendoza, Luján de Cuyo, de la misma provincia,
los Andes de Argentina y Huracán de Tres Arroyos, donde tuvo el honor de dirigir en Primera División. Larga trayectoria, así que es un placer estar en esta entrevista. Gracias. Igualmente, un placer estar con ustedes, ¿no? Y charlar, como dije anteriormente, de fútbol. Y bueno, nada, haber, como decís, dirigido varios equipos en primera y la B Nacional y algunos equipos de otra categoría. Hoy tengo la posibilidad de los últimos 3 años haber dirigido en Europa, y eso te amplía un poco el conocimiento, porque uno ha dirigido Asia, Europa, Sudamérica, Centroamérica, y bueno, eso, la cultura que tiene, que se mezcla con el fútbol, obviamente, hace que tenga más conocimiento, ¿no? Pero bueno. Paulo, ¿querés empezar con la primera pregunta? Claro, profesor, justamente, bueno, preguntarle a Luis, como bien comentaba Julio, ¿no? Usted comenzó por acá, bueno, en este caso, tu trayectoria por México. Preguntarle qué tal ve el fútbol mexicano, cómo lo trataron por acá. La verdad me trataron bárbaro, espectacular. Mi primera experiencia fue como ayudante de campo del Chamaco Rodríguez en el Cobra de Ciudad Juárez, donde el preparador físico era Andrés Fassi, ¿no? Y bueno, logramos llegar a la final de la Copa México en ese momento. Perdimos la final con Monterrey. Y después, bueno, emigramos para la Argentina nuevamente y ahí recaímos en Platense, donde después que se fue el Chamaco continué yo 4 años en Platense en Primera División, donde yo digo que ahí empezó mi carrera como técnico, ¿no? Pero la verdad que el paso por México para mí no solo aprendí mucho del fútbol, de una profesión que iba a encarar, sí, y darme cuenta, ¿no? De que realmente podía ser un buen entrenador o regular, o para algunos malo también, pero creo que gané muchos amigos también, ¿no? Que es lo más importante de esta profesión, ¿no? Luis, preguntarte, en estos 30 años que llevas como director técnico, has vivido, has transitado, como decías, ¿no? Muchos países, muchos continentes, has visto debutar y retirarse varios futbolistas, te ha tocado atravesar de todo. ¿Cómo está hoy Luis Blanco después de 30 años de carrera? ¿Cómo está hoy parado? ¿Cómo ves el fútbol? ¿Cuál es tu visión de lo que es hoy? Bueno, realmente uno empieza a conocer otros países y nos damos cuenta realmente dónde estamos parados, ¿no? O sea, lo que es México, Asia, Europa, Centroamérica, y realmente nosotros en Argentina no pudimos mejorar, creo que emparejamos hacia abajo. ¿Por qué razón? Porque yo arranqué joven como técnico y sigo con mucho conocimiento y con muchas ganas de seguir trabajando, porque en esta profesión creo que es la única que te jubilás muy joven como jugador.
y arrancás también joven, como si tenés suerte, arrancás joven como entrenador, pero es como que a medida que van pasando los años y uno va generando experiencia y ha formado muchos jugadores o ha captado muchos jugadores, el caso de David Trezeguet, Chacho Podé, Esteban Fuerte, Coria, Nuch, Enzo Pérez, Sebastián Torrico, Chatrú, tantos jugadores que hice debutar en el fútbol argentino. Pero más allá de eso, fueron no solo buenos jugadores, sino jugadores de personas de bien. Y a medida que pasan los años, uno va generando una experiencia y una seguridad para transmitir que de repente no lo veo en aquellos entrenadores que comienzan, porque hay cosas, obviamente, que podés aprenderlas. Y hay otras que las tenés que vivir realmente. No se aprende, se viven. Y es como que querés saltar, decir, bueno, terminé la primaria y voy a la universidad. O sea, pará, te falta la secundaria. No podés ir a la universidad. Y eso veo de repente lo mal que nos estamos manejando en el fútbol argentino. En el fútbol europeo, de repente te dan la posibilidad de que toda esa experiencia que tenés intentan aprovechar al máximo, ya sea con capacitaciones, más allá de que estás dirigiendo, capacitar a los entrenadores, que obligan a los entrenadores, y aparte ellos quieren ir a que vean los entrenamientos, que te hacen preguntas y te aprovechan. Y a medida que vas cumpliendo años, es como que son más caros. Acá es al revés. Acá de repente van a empezar a dirigir antes de que entren a la secundaria. Entonces, van a querer ir directamente a la universidad. Pero bueno, es lo que hay, es lo que uno va viendo, y guarda que el fútbol argentino, en este caso, se está emparejando demasiado para abajo. A veces no puedo justificar, no lo justifico que un equipo de primera división en la Copa Argentina se tenga que medir con un equipo del Argentino A o un equipo del interior que no tiene las mismas condiciones que tiene River, Boca, San Lorenzo, Independiente, Huracán, y se tenga que llegan a esa instancia. Y vos decís, ¿cómo es esto? A ver, acá se gana mucha plata, se genera mucha plata, hay oferta y demanda. Estos clubes lo hacen todo a pulmón y llegan. Y otros que tienen casi las mismas condiciones fueron eliminados por estos equipos. Y hay una explicación. Yo digo siempre que para todo hay una explicación. Y la explicación es que se metieron otros intereses realmente que se van perdiendo la esencia del fútbol, el buen fútbol, la esencia de la formación, la esencia de repente de formar gente de bien, porque como te decía, si uno se pone a analizar a los 37 años, 38 como máximo, ya el fútbol te deja. O sea, sos muy joven para que en el fútbol sea viejo. Entonces, y de repente hay un pasaje de enseñanza, porque el fútbol
donde consume México. Para mí, después de Europa, en lo que es marketing, en lo que es todo lo que se define mostrar el fútbol como es, el espectáculo en México. Yo siempre lo dije esto en Europa. Más allá de todo lo que Europa uno aprende y ve, maneja muy bien el marketing. Y después el que maneja muy bien el marketing es México. México te hace sentir cómodo, te presiona, porque los medios te presionan en cada país. Hay medios que en otros países te vas, perdiste y es como que si ganás es la misma actitud de la gente. Un decir, perdés un partido o lo ganás, la gente autógrafo, foto. Lo perdiste, autógrafo, foto. O sea, acá lo perdiste y tenés que salir último del estadio. Pero bueno, hay un montón de cultura que realmente a través del fútbol o del deporte argentino, hablo siempre de Argentina, creo que podíamos decir que se perdió esa esencia, esos valores que está detrás de una pelota, ¿no? Así que, bueno, un poco de todo de lo que uno ve el fútbol en otro mundo. Te podría estar diciendo todas las cosas de China, de Indonesia, la selección de Indonesia, que de repente me olvidaban, ¿viste? Ellos tienen 5 rezos para rezar porque son no católicos. Bueno. ¿Budista puede ser? No, musulmanes. Musulmanes. Entonces, claro, yo me olvidaba, a las 5 de la tarde veo que los jugadores me levantaban la mano y se me iban. ¿Y dónde van? Lo buscaba el traductor, vení para acá. ¿Dónde se van estos? No, dice, porque es el rezo, Luis. Se ponían la túnica, así transpirable, arriba de la ropa y se ponían a rezar. Terminaban el rezo, venían de nuevo. Claro, yo empecé a aprender un poquito la cultura. Íbamos qué sé yo, a 4 horas a jugar a un amistoso para tener fútbol y teníamos que parar en el camino para que ellos puedan rezar y bueno, y muchas cosas más que estaríamos hablando de muchas cosas. En China, por ejemplo, hay jugadores que pueden jugar tranquilamente en primera división, en la Argentina. Pero vos le decís a un padre y a una madre, lo digo porque lo probé, ¿no? ¿Qué pasa si su hijo, con el traductor, porque otra de las cosas, vos hablas mucho y el traductor te dice 3, 4 cosas y te dice, ya está? ¿Cómo ya está? Si yo estuve media hora. ¿Qué pasa si su hijo gana 2 millones de euros por mes? No, tiene que estudiar. Bueno, póngale que gane 5 millones de euros por mes. No, tiene que estudiar. O sea, la cultura de ellos la tienen clarísima. Por más que vos le quieras ofrecer lo que le ofrezca, priorizan el estudio, su cultura. Una vez que se recibe puede jugar profesionalmente, puede ganar lo que pueda ganar, pero ellos saben, la tienen muy clara, que es muy corto. Y si no están preparados, porque vos sabés, Seba, que
el jugador que gana mucha plata, si no está preparado para cuando deje el fútbol, capaz que la plata, esos millones que tiene, lo puede perder en un año. Entonces, ellos dicen que tienen que estar preparados y creo que tienen mucha razón, ¿no? Me deja hablar y hablo de fútbol todo el tiempo. Este es tu momento, Luis, este es tu momento, estamos escuchando porque el mensaje que nos está dejando es extraordinario, buenísimo. Julito. Te quería consultar a Luis, que dirigió la selección de Indonesia y China. ¿Qué aspectos positivos le dejaste a una selección donde tiene pocas raíces futboleras como la vivimos acá en Argentina? Lo que pasa que, mira, Indonesia, que estuve en la selección mayor, y lo de China, me habían contratado para la selección mayor, porque Camacho, el español, le había comunicado a la gente de la selección que no iba más, que no iba a seguir. Entonces ellos quisieron asegurar el técnico para la ida de Camacho. Camacho en ese momento tenía otra oferta. La oferta no le salió, se quedó porque tenía un contrato de un año más y éramos dos. Entonces fui a la sub-23. Pero la selección mayor de Indonesia son muy buenos jugadores, muy buenos. La verdad que técnicamente muy buenos jugadores. Hay una provincia que no recuerdo ahora, que es una colonia inglesa, porque allá son todo islas, hay más de 12.000 islas solamente en Yakarta, y técnicamente son muy buenos jugadores, pero no tienen la prioridad y ellos no asumen como un trabajo y no lo asumen como poder irse con esa capacidad que tiene, ¿no? A tal punto que jugamos un partido con Holanda. El técnico de Holanda, Van Gaal. Yo me traje la mayoría de los jugadores de esa provincia para ir viéndolo y probándolo. La verdad, en un primer tiempo ganábamos 1-0, pero un primer tiempo fabuloso. Pero miré hacia el banco y Van Gaal al lado tenía sentado a Robin, Van Persie y a el de Vincha, el negro, Dylan, no. Bueno, creo que ustedes lo conocen, que juega con una vincha, a veces con lente. David. Y lo miro así, bueno, me fui al vestuario, seguimos. Yakarta, una hora antes, 120.000 personas entran en el estadio de Yakarta, lleno, repleto. Cuando salgo, lo veo calentando los tres. Y lo miro a Van Gaal y le dije, le tenía que decir, no lo vas a poner. Y me dice, se ríe, dice, un ratito. Ahí un ratito, a los 10 minutos los puso, a los tres. Era una cosa terrible. Mira, primero, no, creo que si los jugadores míos tenían la máquina de sacar fotos, en vez de jugar, paraban el partido y se sacaban fotos. Segundo, Robin la perdía, la recuperaba, todo lo que se paraba adelante y se lo gambeteaba. Van Persie, todo lo que viajaba por el aire lo cabeceaba. El otro, por el carril que hacía, era imposible de quitarle Davis la pelota. A tal extremo, a los 25 minutos del segundo tiempo ya estábamos perdiendo 4-1. O sea, después que terminó el partido, que terminó con ese resultado,
Me dice, la próxima que vengo no te los pongo, me dice Banca. Yo les decía a ellos que esa capacidad de jerarquía la pueden tener ellos también si piensan y se comprometen a esta profesión, porque es una profesión, pero cuesta mucho que ellos te entiendan a vos y vos tenés que también intentar entenderlos a ellos, ¿no? Porque si no, no le sacás nada de lo que vos querés, ¿no? Claro. No sé si... Sí, impecable. Paulo. No, espectacular lo que escucho. La verdad, increíble. Quería preguntarle, bueno, ya que ¿cómo fue su paso justamente por estas selecciones? ¿Cómo fue su experiencia de estar en una selección que es diferente a estar a un club, ¿no? Mira, yo creo que lo han ido a buscar porque me había comentado, hacíamos la pretemporada ahora con el equipo Moscalpen de Gibraltar, que vivía yo en Málaga, pero íbamos todos los días a Gibraltar, pero la pretemporada la hacíamos en Marbella Center, donde iba el Manchester, la Juventus, los equipos de China, selecciones. Y cuando hacíamos algún amistoso con el Atlético Madrid, hablábamos un poquito con el Cholo Simeone, y yo comparto un poco con eso porque lo viví, él todavía no lo vivió. Él estaba dudando mucho cuando se nombraba que él venga a la selección argentina, porque fue el golpe que yo más sentí. Cuando vos estás en un equipo es el día a día y semana tras semana. ¿Cómo llegás esa semana si la trabajaste? Porque, mira, Julio, Seba, Juan Pablo, perdón. Pero los partidos se ganan y se pierden durante la semana. El domingo se ejecuta, pero como vos jugaste, como vos entrenaste, como vos llevaste la semana, es lo que te va a salir el día domingo. ¿Cómo te tenés que reponer en una semana si perdiste? ¿Cómo mantenés a los jugadores si ganás 4 o 5 partidos seguidos que no se suban al caballo? Que hay que bajarlos y que sigan en la realidad. Y cuando vas a una selección, vos decís, ¿cuándo es el próximo partido fecha FIFA? Dentro de 4 meses. ¿Y qué hago yo ahora en 4 meses? Todos los días que entrenaba y ahora, bueno, voy a ver jugadores. Yo tenía muchos jugadores en Holanda. Holanda es una colonia indonesia. En Indonesia hay muchos jugadores holandeses de madre o padres indonesios, de Indonesia. Entonces tenía 4 jugadores de Holanda que jugaban en la selección de Indonesia. Uno en Australia, en Singapur, pero claro, eso lo resolvés entre los partidos porque hacen conexiones para poder. Y después, ¿qué hago? Entonces, analizar videos, no podía estar mirando videos las 24 horas del día. Entonces iba a la federación y el traductor le decía lo que necesitaba y qué podíamos hacer. Me decían Bali, blanco, Bali. ¿Qué quieren decir? Que me decían de que para que yo no esté aburrido, me mandaban a la isla de Bali.
a que vaya a descansar, a tomar sol, y yo decía entre mí, yo no quiero descansar, con el temperamento que tengo yo me quieren mandar a descansar. Bueno, hasta que me fui adaptando, empecé a armar una preselección para entrenar 1 o 2 veces por semana con jugadores de Yakarta, que podía trabajar y meterles algunos conceptos, y así fui yo también aprendiendo a trabajar como entrenador de selección, ¿no? Increíble, Qué ¿no? bárbaro. Increíble, la verdad. Julio, adelante, por favor. Luis, dirigiste hace poco Boxing Club del Regional Amateur, el ex Federal B. ¿Se nota mucho la diferencia comparada con categorías más altas? Y otra pregunta, ¿por qué elegiste muchos equipos del interior, como por ejemplo Gimnasia Esgrima de Jujuy, Godoy Cruz, antes que preferir ir a Buenos Aires, ¿no? Porque vos sabés que la provincia, los equipos se hacen muy fuertes. Si vos ves, Godoy Cruz hicimos una campaña donde si hubiese comenzado, el campeonato, nosotros hubiésemos sido campeones, sacándole más o menos, sin exagerarte, 8, 9 puntos al segundo. Lo que pasa que todos esos equipos que yo agarré teníamos que hacer una campaña muy similar a salir campeón para poder salvarlo del descenso. A mí siempre me gustó o ir a salir campeón o la adrenalina, a ir abajo, sacar lo imposible. Me pasó con Independiente de Mendoza, primero, que al final terminé peleando el ascenso con los Andes. Me pasó con Godoy Cruz, que al final terminé peleando el ascenso con Arsenal. Me pasó con San Martín de Mendoza y ahora con Luján de Cuyo, que Y Huracán me de Tres hablaron. Arroyos. Huracán de Tres Arroyos. Huracán de Tres Arroyos, estábamos en primera división, pero fue un pasar del club. Y te digo la verdad, cuando íbamos a jugar, sacando al Pipa Gancedo, a Matías Cagiano, Jeremías Cagiano, Lavallén, Pablito Lavallén, sacando jugadores que ya obviamente tenían pasar en primera división. Los demás estaban en un cumpleaños, porque se sacaban fotos en los estadios, lo que menos estaban en el partido. Por eso el presidente, cuando me contrató, no quería que ellos ya estaban descendidos, pero no querían que de la B Nacional pasaran al Argentino A, Federal A. Entonces, por eso él quería que yo arme una base para que cuando estemos en la B Nacional nos mantengamos entre los 4 o 5 primeros. No pudo ser porque no tuve diferencias con algunos dirigentes y bueno, todo lo que habíamos planificado, primero la tuvo el presidente porque no aceptaron lo que el presidente había dicho, y segundo, cuando terminamos algunos de los partidos que ya faltaban 2 o 3 partidos para terminar la fecha, yo pedí la renuncia y me fui con el presidente. Pero respecto al boxing, fue un poco la gente, un poco político, la gente de la política de Río Gallego me pidió hacer un poco de ruido con el equipo, donde salimos campeones y clasificamos
para entrar al Argentino A. Eliminamos y salimos campeones de toda la zona que nos tocó a nosotros invicto. Después el primer obstáculo fue la CAI. La eliminamos en la CAI y fuimos haciendo un trabajo a tal extremo, Julio, que cuando fui a Europa llevé 4 jugadores que yo había traído de refuerzo al boxing y que hoy actualmente están jugando 3 en Gibraltar y 1 en España. O sea, que hay veces que los jugadores necesitan esa, entre comillas, suerte de tener un entrenador, porque lo más fácil hubiese sido para mí traerme a este jugador que está jugando en primera división, ya que viene, se pone la camisa. Yo me la jugué por ellos, porque ellos realmente es como que se la jugaron conmigo también a este proyecto. Y bueno, actualmente le cambió la vida a ellos muchísimo, ¿no? Y a la provincia, porque todavía sigo teniendo contacto con ellos. Luis, te iba a hacer una consulta de, a ver la pregunta, mirá. ¿Cómo ves hoy la formación o la promoción de los futbolistas de divisiones inferiores a un plantel de primera o que tienen pocos partidos en primera división? ¿Te acordás que antes vos en la concentración como jugador o como técnico jugabas a las cartas, mirabas los partidos del viernes, del sábado y te ponías a hablar de eso? ¿Cómo ves hoy al futbolista que en vez de ver partido por ahí las redes sociales, la globalización, la telefonía, perdió un poco eso, fue cambiando totalmente, ¿no? ¿Cómo ves esto, la mutación del jugador hoy, en base a esto también que vos decías de sus primeros sueldos, en qué gasta el dinero? ¿Cómo ves el jugador? ¿Está preparado realmente? Hay una transformación tan grande y es difícil, ¿no? Es que es a nivel, uno lo está viviendo con los jugadores. Es buena la pregunta, Seba, porque lo está viviendo con los jugadores, pero en definitiva está pasando en todo orden laboral, en todo orden en sí del mundo. Ha cambiado y por ende vos también tenés que cambiar. Yo cuando estaba Luis Sila, Cristante, Dalla Libera, Erwin, qué sé yo, el Pepe Basualdo en Deportivo Español, Carrario, eso lo tenía que tener cortito y no darle 1 metro porque era terrible, pero ellos vivían el fútbol y para el fútbol. O mejor dicho, vivían para el fútbol y después del fútbol. Entonces, hoy cambió todo. Crecen los niños, ya los padres para que no lloren le dan el celular con un dibujito animado para que no lloren y los pibes ya están mirando en la cuna, están mirando eso. Entonces, yo lo que hago, y me tuve que amoldar mucho a eso, porque es a nivel de Europa y todo, le saco los celulares en el almuerzo, le pongo multas importantes, porque es para que ese no lo haga más y el otro que vio tampoco. Entonces, es obligatorio la sobremesa, comunicarse, esas bromas que se hacen entre sí, y ahí empiezan a agarrar un poco a el mensaje que vos le estás dando. Entonces, los celulares van en una fuente, todos ahí adentro, y obviamente cuando lo pusieron algunos lo dejaban prendido y con vibrado, claro, vibraban y sonaba esa bandeja. Había que dejarlos ahí apagados
Y así en todos los momentos, bueno, cuando mirábamos video, la charla o algo, obviamente no lo tenía. Pero una vez que salen de entrenar, en el vestuario tampoco. Una vez que se metieron en el vestuario, en el camarín, tampoco tienen que apagar el celular antes, para que haya esa comunicación que hubo siempre, ¿no? Esas cargadas y esa broma. Así que me fui amoldando también sin quitarle a ellos lo que todo el mundo hace, ¿no? O sea, te imaginas que yo me olvide, ay, me ha pasado, que le digo, bueno, voy a hacer la charla, yo acostumbro todos los trabajos que voy a hacer en el campo, explicarlo para que cuando vaya al campo ya sepan qué es lo que tienen que hacer. Y no, nadie con celular, todo el mundo apagado. Yo me olvidé adentro del bolsillo y me suena. Te podés imaginar, multa, y yo dije, está bien, la multa me costó un asado para 30 jugadores, y después hay gente del cuerpo técnico que hacía como 3 días que no venían, para el asado venían, viste cómo son. Así que se sumaba cada vez más. Pero me fui adaptando a eso, Seba, me fui adaptando. Yo antes trataba a los jugadores, yo en Veracruz tenía a Leonel Álvarez, Alexis Mendoza, René Iván Valenciano, tenía a José Mari Vaquero, China González, Ríos, el portero, y bueno, eran jugadores que también lo trataba de usted, vaya, venga. Nunca en la Argentina igual, pero ahora no podés tratarlo de usted. Hoy con el jugador tenés que tener otro diálogo, y eso es lo bueno del fútbol, que para mí me ha favorecido, gracias a Dios, que tuve mucha continuidad y me fui actualizando con ellos. Hoy tengo mucho más contacto con el jugador, hablo más, me meto más dentro del jugador y le saco mejor provecho. Cuando antes le sacaba tratándolo de usted, ¿no? Pero ahora no, ahora todo cambia. Está como en la canción, ¿viste? Sí, fíjate, decime si no te agarra nostalgia que antes te juntabas en el café con los colegas, los compañeros, a tomar un café, a hablar de fútbol, las concentraciones, las pretemporadas, ¿te acordás que era hacer una sobremesa, esto que vos decías, y te quedás un rato más? Y a esto mismo, ya para ceder la palabra a los compañeros, viste que también hasta cambió esto que mencionabas del vestuario. ¿Qué tipo de liderazgo tenemos hoy? Porque antes parecía que los líderes los tenías de manera natural, y hoy con esto mismo que estás mencionando, ¿cómo manejas ese? ¿A dónde buscas el referente, el liderazgo? ¿Cómo haces eso, Luis? El liderazgo mayormente, te digo la verdad, lo voy manejando y voy tanteando a cada jugador. Hay muchos jugadores que no sé si la palabra lo tiene como un ídolo al jugador que tiene al lado, sino que de repente lo ve o se apoya en ese compañero. Y ese compañero, hasta él no se da cuenta que estos jugadores se apoyan en él. Y busco referentes, busco de los que... No espero que un jugador le diga, yo, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes de esto? Nadie habla, ¿viste cómo son los jugadores? Cuando vos le decís, ¿qué opina? ¿Qué les parece esto? Entonces, ya siempre tomé la decisión de decir, bueno, Sebastián,
decime qué opinás de esto. Pablo, decime qué opinás de esto. Julián, decime qué opinás de esto. Y de repente, como ellos se van manejando y como tengo yo la respuesta, ahí voy sacando, no sé si el líder, pero por lo menos el referente que más escuchan o cuando hacen un giro para verlo cuando habla, y tratar de buscar de esa manera, porque antes se peleaban para ser el referente, como decías vos, ¿no? El líder. Sí, Pero bueno. es verdad. Paulo, Julio. Sí, bueno, ahorita parece que a Julio nada más preguntarle a Luis, hoy en la actualidad, ¿te gustaría dirigir algún club? ¿Estás por dirigir algún club o tienes alguna propuesta por este año o qué proyecto tú quisieras tú este Mira, año? yo realmente estuve un año y pico, cuando no terminé el contrato con el Moscalpen, que fue que me agarré el COVID, uno de los COVID más difíciles que tuvo en Europa un paciente. Me dieron el alta hace 7 meses más o menos. Y bueno, volver al ruedo, como decimos nosotros. Me fui a Europa a agradecerles a todos, me ofrecieron un contrato por 4 años, les dije que era mucho tiempo, que no, que más adelante puede ser. Me recibí de director deportivo en Madrid. Cuando vine a la Argentina, la verdad tuve 2 o 3 posibilidades. La última fue Banfield, pero no se dio. Y bueno, esperando ahora algún proyecto interesante que me llame la atención, que pueda crecer en mi currículum. A ver, muchas veces uno dice, agarro Boca River, sé que puedo salir campeón con esos equipos, porque a veces salen campeones hasta sin entrenadores, por la capacidad de los jugadores. Pero me gustan esos equipos que quieren ser protagonistas, que quieren estar dentro de los 4 primeros. Aquellos que quieren también, y no de boquilla, que quieran fortalecer, como se dice en México, la fuerza básica, el patrimonio. Platense debutó en mi época debutamos muchos jugadores a tal extremo que tenía todo el estadio de tablones, lo hicieron todo de material. Hoy Platense es una bombonera muy bonita, y ellos apuntaron a eso. Entonces sería bueno, sí, eso estoy dispuesto a escuchar, ya sea no solo en la Argentina, sino en el exterior, ¿no? Pero estoy en la espera de eso, de ese proyecto. Me ofrecieron la selección de Armenia, pero después no sé en qué quedó. Noray Nakis, creo que Seba lo debe conocer, el presidente de Armenia. Increíble, la verdad que increíble. Julio, adelante, por favor. Luis, ganamos la Copa América el año pasado, luego de 28 años. ¿Cómo ves a la selección de cara al Mundial de Qatar? La veo bien. ¿Sabes por qué, Julio? La veo bien porque en la vida todo es un estado diario y la selección no tiene techo. Y más ahora que se sacaron esa mochila que cada vez que no lograban algo, es como que era una piedra de 50 kilos que te la ponían adentro. Creo que hoy
se juntaron, asumieron el compromiso. Creo que Messi tuvo la ayuda que él necesitaba dentro del campo. Intentar que él no tenga la responsabilidad, hacerle notar que él no tenía la responsabilidad. Y él la tuvo siempre, pero había que hacérsela notar que no la tenía, que eran un equipo. Y eso lo entendieron los jugadores y lo entendió Messi. Seguramente a veces los entrenadores, como el jugador de fútbol, tiene que nacer para ser nuevamente de jugador a entrenador. Si no, Maradona hubiese sido un fenómeno, Bocini, Beto Alonso y todos los jugadores que... Pero creo que Scaloni, me animo a decir que creo que primero él encontró su profesión y está seguro de sí mismo. Y segundo, creo que los jugadores no había, excepto Messi, no había más nadie que Messi por encima de ellos, ni el entrenador. Porque, viste, a veces vos pensás que con este entrenador somos campeones. No, ellos sabían que el entrenador era un jugador que hace poquito salió y que vino a sumar sentado en el banco. Entonces eran como que todos estaban en la misma altura, le hicieron entender eso a Messi y Messi jugó libre y marcó y corrió, cosa que nunca lo había hecho. Se dio cuenta Messi también que para lograr cosas que no sean Europa, porque en Europa es diferente, esa transición le costó mucho. En Europa tiene la pelota Barcelona y hacen todo para atrás. Entonces Messi la agarra, tienen miedo de ir a quitársela y juega mal libre. Vos venís acá, te agarra un paraguayo, un uruguayo, te mata. Cuando vos querés hacer algo, te cortan los pies. Entonces creo que la veo bien a la selección, bien parada. Bien parada. Y la respetan. En Europa la respetan muchísimo. O sea, así que creo que después hay que jugar. Hay que ir y sabemos que ahí no hay que perder, hay que ganar. No hay excusa. Viste como decimos siempre, las finales se ganan, no se juegan. Bueno, acá en el Mundial, cada partido es una final, ¿no? Hay que ganar. Bueno, los libros de historia se acuerdan nada más de los campeones a veces, ¿viste? Las finales se ganan. Sí. Luis, te iba a hacer, bueno, un comentario y también pregunta al mismo tiempo. Has pasado por 1000 de batallas deportivas y no quería obviar que has ganado la batalla de la vida más importante y eso es una resiliencia altísima, acompañado, la libraste, acompañado de la familia, de tu gente querida. Eso te ha fortalecido como director técnico, como ser humano, y al mismo tiempo, eso es pregunta, y también preguntarte, ¿crees que el director técnico actual es un moderador más de emociones que propiamente un tacticista o un estratega? ¿Crees que esto que te ha pasado te ha abierto más la cabeza como entrenador, lo que has atravesado esta que la peleaste y le pusiste el pecho, y en base a los técnicos actuales, ¿crees que es un moderador más de emociones en el vestuario? Mira, respecto cuando yo licencié a los jugadores que en Europa, como vos sabés, Gibraltar es bandera inglesa, es una Premier League la que se juega. Cuando Inglaterra, Gibraltar, España, Italia ya habían suspendido el fútbol, nosotros estábamos bien, veníamos entre la Copa, como la Copa México se llama la Rock Cup, veníamos entre la Rock Cup
y el campeonato, 17 partidos invictos. Me voy a 2 cuadras de la playa, ahí en Málaga, ahí arriba del departamento que vivía. Mi familia estaba acá y empezó a levantar fiebre, no sabíamos qué era, porque era todo el principio, el ejército en la calle, estaba peleando con un enemigo que no se veía, la gente moría, no se sabía qué hacer. Los geriátricos ponían soldados y dejaban que mueran la gente, los viejitos, porque no había tantos respiradores. Llegó un momento que elegían quién iba y quién moría. Si iba una gente más joven, te ponían en una habitación y si estabas bien, podías durar 48 horas nada más. Cuando mi familia estaba acá y yo me comunicaba por WhatsApp, con la camarita, pero ya no podía, no, la fiebre y todo, entonces el club enseguida me hizo ir a Gibraltar después de 2 o 3 días que ya estaba así y me da positivo. Le aviso a mi familia acá, no pueden viajar ni nada. Allá estaba solo porque tampoco dejaban a la gente que salga, ni tampoco que vaya a ver a alguien, por eso estaba el ejército en las calles. Cuando me dan el resultado, me lo dan a los 3 o 4 días, el resultado positivo. O sea que yo seguía con el COVID, pero ya cuando me llama el secretario técnico me dice, porque mi familia insistían acá que por favor me lleven a algún lugar, porque ellos tampoco entendían lo que estaban pasando. Y cuando me llama y me dice que me va a buscar la ambulancia al otro día a las 7 de la mañana. Yo esa noche la pasé como todas las noches como podía. A las 7 de la mañana, cuando me quise levantar, no podía levantar. No podía, no tenía oxígeno, la pierna no me respondía y ellos no me querían venir a buscar. Así que en 30 metros, 40 que tenía la salida del predio donde vivía, habré tardado 40 minutos, más o menos, 50 minutos en llegar a la ambulancia. Cuando llegué, estaban todos, parecían, viste, como si hubieran ido a la luna, te vinieron a buscar marcianos, me senté en la ambulancia, me llevaron, no sabía dónde iba. Llegué al hospital, ahora sí te puedo decir, el hospital Costa del Sol en Marbella. Cuando me llego, estoy en la camilla, en la silla de ruedas, que me ponen contra la pared, me dice, que me quede ahí, me hacían señas, y yo me quedo contra la pared y me traen una silla de ruedas. Cuando me traen la silla de ruedas, me piden un familiar. Le dije que no tenía el secretario técnico, el director deportivo, no, un familiar. No tengo. Bueno, me pidió el anillo, las pertenencias, y me dijo que tenía una neumonía bilateral muy severa, y que si llegaba, que tenía muy severa y que no iba a tener retorno. Y que me lo tenían que decir porque no tenía un familiar. Los nombres de familiar para entregarle toda la pertenencia mía,
porque me iban a cremar. Era así duro porque después lo entendí, esa agresividad, eso, porque para ellos era un número hasta que se enteraron quién era. Me ayudaron muchísimo también, caí en un buen hospital. Ahí nomás quedé en coma, no coma inducido, coma que lo generé yo. Ya no me acuerdo más nada hasta que me desperté a los 18 días más o menos. Cuando desperté estaba atado en los tobillos, la muñeca, y los médicos al costado que sabían que yo iba a despertar. Las enfermeras que se pusieron a bailar algo andaluz para que yo las viera que estaban contentas de que yo había despertado. Yo no sabía nada de nada. Cuando me vi, había perdido 18 kilos. Me vi el fémur y la carne colgando porque realmente seguía grave. Y bueno, nada, seguía entubado, miraba alrededor, me hablaban, pero no entendía el idioma. Veía que tapaban gente, que todo el tiempo tapaban la cabeza de la gente. Y ahí empecé a comprender un poco. Empecé a llorar porque pensé que me podía pasar a mí. En un momento pensé que estaba muerto porque yo desperté y todo entubado y mirar un montón de gente y en un momento decía, qué feo que es esto. No sabía dónde estaba. Y bueno, así estuve hasta que siempre estuve solo, hasta que una doctora trajo una tablet y después de mucho tiempo me hizo hablar con mi familia que estaba acá. Y bueno, así me fui tomando fuerza y recuperándome. Venían los fisioterapeutas 3 veces por día para recuperarme, para enseñarme a caminar y todo eso. No tenía fuerza, no me acordaba cómo era. Volví a nacer de nuevo. Si vos me decís qué es lo que pasó, y yo te lo resumo cortito, un milagro. No hay otra cosa que no sea eso. Es un milagro que yo hoy estoy hablando acá, es un milagro que estoy con la familia y pasé momentos muy duros solo y bueno, te da para pensar mucho, extrañaba todo, extrañaba el perro, decía, voy a aprovechar el saludar mal al vecino de al lado. O sea, llegás a valorar la vida de otro lugar, ¿no? O sea, y más cómo desperté, porque después de haber, después viste cómo es el periodismo argentino, todos los medios todo el tiempo, los noticieros, todo, yo no podía hablar mucho. Pero hay algo que lo quería decir acá, cómo desperté, porque yo mientras estaba en coma soñaba cosas muy feas, muy feas. Entonces se decía, si esto es la muerte, qué feo que es, porque soñaba que me tocaban y me traspasaban, gente que se peleaba y le digo, me van a lastimar y me traspasaban. Y gente de color que me decían que venga, yo le decía que no, y
Y cuando en un momento giro, vienen mis 4 nietos. Tengo 2 mujeres y 2 varones chiquitos, que me giran, me llevan y me dicen caminar. Y empecé a caminar y me caía, y el más chiquitito de 3 años en ese momento me decía levantate. Y yo caminaba, y cuando desperté, en ese momento desperté cuando llegué al garage de mi hijo. En el garage de mi hijo oraban mis nietos y él. Y bueno, acá estoy. Por suerte, como te digo, es un milagro, y hoy disfruto todo de otro punto de vista. No. Bien, permiso. No, dale, tranquilo. Ahí le quiero ceder la palabra a los chicos, pero sabes que, Luis, la entrevista era por sabés que sos un guerrero de la vida y el tema era este mensaje que nos gusta escuchar de valorar la vida. Entonces, por eso te admiramos, no solamente por tu carrera deportiva, sino por tu esencia como ser humano, porque sos un tipo muy querido en el medio y eso queríamos escuchar, ¿no? Que nos dejes ese mensaje de valorar cada momento, cada instante. Por Es eso sabes lo que, mucho que te estimamos. Seba, en algún momento el deber mío es tocarlo también, ¿viste? Porque es como diciendo, quédate, te vas a quedar, pero da testimonio de lo que realmente es estar entre la vida y la muerte, ¿no? Que la gente tome más conciencia de todo en la vida, de cuidarnos mucho de este COVID, de esta pandemia, cuidarnos y valorar más la vida. De repente, y aquello que creemos que son pequeñas cosas y que no le tenemos que dar tanta importancia, hay que dársela. Porque cuando estás mal, te das cuenta que todo es importante. Entonces, es bueno tocar. Así que bueno. Muchachos. Julio, adelante. Muy fuerte las declaraciones de Luis, pero sí, hay que cuidarse mucho. La importancia de la vacunación, convencer a aquella persona que aún no se quiere vacunar, que realmente salva vidas y es muy importante. Le quería consultar a Luis para una de las últimas preguntas aquí que tengo registradas. Una meta, un sueño como entrenador para cumplir de acá en adelante, y qué esperás para este 2022. No, el sueño en lo personal, que poder hacer las cosas que dejé de lado, seguir haciéndola hasta ponerme al día, como diciendo, volver a mi trabajo, a poder dar toda la experiencia que tengo, que tuve en todos estos años, pero más allá de lo futbolístico, que me quedó pendiente lo de Seba, que ahora me acuerdo, lo futbolístico, sino también lo humano, ¿no? O sea, para que los jóvenes crezcan a través del fútbol, salgan buenos profesionales, pero también gente de bien.
y que más allá de todo lo material hay otras cosas que son tiene mucho más valor que lo que te puede dar el dinero, ¿no? Así que esperar volver a trabajar, que es lo que me hace feliz, estar en un campo de juego y dar testimonio de todo de lo que me pregunte y poder aportar todo hasta que, bueno, hasta que Dios diga hasta acá. Pero creo que me dejó acá para seguir dando estos testimonios y para que, no sé, él sabrá. Y respecto a lo que me habías dicho, no sé si lo que te dije, Julián, está contestado, ¿no? Sí, sí. Y Pablo, respecto, no sé, Pablo, ¿qué Eh, querías hablar? sí, bueno, yo para cerrar acá la entrevista, nada más quería decirte, mm, ¿te gustaría, por ejemplo, volver a dirigir, por ejemplo, por acá, por México? ¿Te gustaría, estaría de repente Me encantaría, algún equipo específico encantaría. México, que te guste por acá? sí, me encantaría. Muchos me preguntaron qué lugar me gusta. Y México, en el momento que yo tuve, había mucha inseguridad, había muchos problemas, lo que le pasó a Rubén Romano, y bueno, tuve mucho con eso, eh, pero tiene tanta cosa linda México que si vos me decís de ir a México, a mí me encantaría. Me encantaría porque se vive mucho el fútbol, como te dije anteriormente, el marketing que ellos saben manejar y, y todo lo demás es lo que se vive en el mundo. Así que México no es la excepción. Así que sí, la pregunta si es esa, sí, me encantaría. Perfecto, bueno, esperamos verte por aquí en algún momento. Ojalá. Estás acá bienvenido para cuando uses, acá estamos también por acá, así que bueno, Bárbaro. profe, adelante. Gracias, Pablo. Gracias a usted. Luis, bueno, ya para ir redondeando, para no quitarte tiempo porque si es tarde, me habías comentado en privado que estás escribiendo un libro, estás volcando toda tu experiencia profesional y de vida, ¿no? ¿Es correcto? Para que la Sí, gente es conozca. correcto, correcto. Sí, me contactó un periodista con alguien de una editorial para escribir un libro. Creen, por lo que estamos hablando, dice, vamos a tener que tirar algunos otros dos, tres libros, o sea, en vez de uno, dos, tres. Y le dije que sí, me encantaría, así que no sé, no sabía cómo era, pero bueno, ahora están buscando datos, entra a través de los recortes, se meten y veo videos que yo no sabía que existían esos videos. Me hicieron un canal de YouTube y subieron algunos videos de cada año, faltan todavía porque no sepan por el 2000 y algo. Así que nada, sí, vamos a intentar sacarlo a mediados de febrero, una cosa así, la presentación y más que nada es un poco más allá de la vida como uno, como jugador, como entrenador, también va a haber parte de esto que uno ha vivido, ¿no? Y que me han pasado algunas otras cosas más que no tan grave como esta, pero bastante jodida. Así que va a estar bueno, creo yo que va a estar bueno. Qué bueno. Pablo, Julio.
Luis, una consulta sobre el fútbol argentino. Es muy cambiante últimamente. Hoy tenemos 28 equipos, un sistema de disputa que se modifica año tras año. ¿Cómo ves al fútbol argentino? Y como te comentaba, yo lo veo que se está emparejando para abajo. Yo escuchaba hablar a algunos decir, están buscando muchos jugadores del ascenso. Y yo decía entre mí, yo he buscado, Platense no es un club que tenía plata, y he ido a buscar a Esteban Fuerte, al Vichy Fuerte, al Porvenir, a Viqueira, Defensores de Belgrano, a Cangialosi, a Sarmiento de Junín, cuando Sarmiento de Junín no estaba ni en la B Nacional, a Monasterio, a Morón. ¿Quién más? A Mena, Oscar Mena, a Cambaceres. O sea, tuve que buscar jugadores del ascenso que tenían la posibilidad de jugar, de tener una oportunidad en primera división, y con el trabajo que hicimos abajo, ¿no? Que subió Chatrú, Coria, Nuch, Chatrú, Chacho Coudé, bueno, todos los jugadores que hicimos subir, y en otros equipos, Godoy Cruz, Enzo Pérez, Torrico, en Gimnasia Grima Jujuy, Pablo Garnier, Franco Sosa, que después fue a Boca, todos jugadores que hice debutar, y creo que si no trabajar bien abajo, tenés que ir a buscar esos jugadores. A veces no entiendo a los equipos grandes que pagan millones de dólares para ir a buscar un marcador de punta. Marcador de punta, si abajo un equipo de formadores no te sacan un marcador de punta, menos te van a sacar un central, un volante o un delantero. Entonces tenés que echar todo. O sea, siempre hay que intentar trabajar para el patrimonio de un club, para que se pueda sostener, y creo que le está faltando eso a la Argentina, ¿no? Julio, acá el que va a divisiones inferiores está con toda la intención de poder agarrar primera, y no valora en todo lo que tiene, y ser un formador para poder llegar a la selección y ser un Peckerman, por ejemplo. O sea, creo que estamos enfocados mal. Por eso también cuesta mucho sacar jugadores. Vamos a tener que ir a Paraguay, a Uruguay, a buscar jugadores, porque no hay formadores en estos momentos. Yo nunca trabajé en lo que es en la formación de abajo. Trabajé antes de estar en primera división, por eso conocía a tantos jugadores de Platense abajo, que era importante. Por eso cuando dirijo primera tengo mucho contacto con los técnicos de abajo, ¿no? Para que me guíen a ver qué jugadores, y confío mucho en qué jugadores puedo llevar, para que valoren también el trabajo de ellos. O sea, que vaya un técnico y lo sepa valorar. Pero por eso River creo que en este momento es el mejor club que trabaja abajo, ¿no? Pero bueno, así que Argentina tiene que tomar conciencia en eso. Estamos mucho en el cholulaje, en el, pan y circo, como decimos, ¿no? Y no nos estamos preocupando
Por eso los recambios va a ser el problema. Por eso también tienen muchos países problemas, el caso de Paraguay, Uruguay, más que nada, el recambio, no tienen el recambio, no trabajaron en el recambio. El recambio es fundamental. Hay que trabajar porque, como dijimos antes, es la profesión más joven que se jubila. 37, 38 años te jubilás del fútbol. Si no sos entrenador, te jubilaste del fútbol. Pero bueno, y después, bueno, hay que seguir luchándola. Pero el fútbol tiene estos matices, ¿no? Baja, sube. Argentina ahora intenta con la selección, creo que fue en un buen momento el haber ganado la Copa América. Un buen momento. No necesitábamos ganar algo para que todos no seamos, que llegamos a la final y la perdíamos, ¿no? Así que creo que estamos en el camino. Hay que seguir trabajando en la formación de los entrenadores, más que nada. Yo estoy haciendo capacitaciones, hice mucha capacitación. Y la capacitación va inclinada a eso, a la formación. No cualquiera puede formar. Vos en una capacitación te das cuenta quién puede trabajar abajo o no, por cómo se relacionan dentro de la capacitación, ¿no? Cómo se relacionan. Qué bien que habla, qué interés tiene, qué bien que ve, qué bien que entendió. Entonces ese decir, bueno, ese a un costado, este está capacitado. Y hay otro que, como todo, ¿viste? Vienen para tener otro título más y nada más. Pero es bueno que la asociación acá capacite a los que van a hacer el curso de técnico y que sigan capacitando, obligarlos a capacitarse. Porque nadie tiene la verdad en todo esto. O sea, siempre aprender del más viejo y del más joven. Así que bueno. Y bueno, esto que mencionaba Luis es, así le paso la palabra a Paulo, son los perfiles, ¿no? Cada uno tiene un perfil más determinado para ir para trabajar con divisiones inferiores. Todos quieren ser técnicos de planteles profesionales de primera división, pero no todos tienen el perfil por cuestiones por ahí de su esencia natural, de su capacitación. Esto también, cómo es las relaciones interpersonales, ¿no? Son muchas variables que todos quieren dirigir primera o planteles profesionales, pero todos no. Y también vos sabés que hay técnicos que son para pelear campeonato, otros para salvar el descenso, otros para formar. Tenés 1000 variables, ¿no, Luis? Exacto, exacto. Por eso hay que capacitarlos y el que capacita, de repente, a mí me ha pasado en China cuando estuve, también había en el contrato que capacitar, iba a las universidades. Tenía cada 15 días capacitaba en cada provincia de China 200, 250 entrenadores. Hay chinos por todos lados. Claro, tenía un equipo de gente que trabajaba conmigo ¿y qué pasaba? Lo que quería la asociación en China, más que nada el gobierno chino, era que captara a aquellos que tenían la vocación o que yo veía que podían estar al frente. Y de cada capacitación sacaba 6, 7, de 240 sacaba 6, 5 que estaban capacitados y se quedaban a trabajar en esa universidad que yo había hecho la capacitación. Y de ahí me iba a Fujian, me iba a Wuhan, a Shanghái,
me iba por todos lados mientras ordenaba, tenía el itinerario, la empresa de Maradona y la que trabajaba en conjunto con la Federación China, tenían todo programado para hacerlo. Y yo creo que acá, como decís vos, hay uno que le encanta la táctica, la estrategia y que enfocado ahí, vos decís, bueno, a este le gusta más trabajar con grandes profesionales. Bueno, te gusta eso, hay que ver que estás capacitado para eso. Y hay otros que el perfil, la charla, cuando te habla, te la enfoca más en los juveniles, en los chicos. Entonces ahí ya vos lo tenés identificado y después haces un balance de todo lo que duró. La mañana es teórico y a la tarde práctico. Ellos mismos tienen que armar trabajos para mostrarme a mí de todo lo que vieron a la mañana, por videos, por todo. Y ahí te das cuenta que hay 2 o 3 en cada grupo que agarran la bandera, ¿no? Y ahí solitos se van identificando, ¿no? Esto como cuando un día me dijeron un club, no vamos a nombrar el club, me dice, no, hay una cara amarilla, dice, de 2 jugadores terrible, dice, estos están con, no sabían cuáles, pero estos están con esto y estos están la mitad con el otro. Le digo, ¿pero cuántos? ¿Cuáles son los jugadores? No sabemos, por eso lo traemos a usted. Me dice, ¿usted se va a dar cuenta? En un día. Y en un día, sí, los dirigentes se miraban. Y dice, bueno, ¿cómo va a ser esto? Bueno, me fui a la mitad de la cancha, hablamos todo y le dije, mire, la realidad acá es que hay 2 grupos. No, acá ¿cómo va a decir eso, Luis? Me dice. Sí, hay 2 grupos. O me dice, ¿cuál es el grupo? ¿Qué? ¿O nos unimos todos? Vamos al fracaso todos. Yo me voy, ¿para qué voy a ir al fracaso? Cómanselo ustedes el fracaso. No, Luis, no es así, la gente habla mucho, que esto, que lo otro. Le digo, acá hay otro problema más, no dan la cara. Por eso el equipo está así, nadie toma la... Bueno, vamos a hacer una cosa, profe, empezá a hacerlo dar vuelta, vamos a calentarlo bien y después una charla tensa, ¿no? Y después vamos a hacer un picado informal. Mañana arrancamos recién con él. Bueno, llamo a los 2 que supuestamente eran los cabecillas del equipo, de que cada grupo, y le digo, bueno, toma las pecheras, como es que le dicen ahí, en México le dicen... Casaca, le dicen, a las pecheras. La pechera... Las pecheras le dicen casacas acá. Bueno, no me acuerdo, casaca, bueno, tomá y bueno, empezá a elegir. Este elegía, el otro elegía. Cuando terminamos para elegir, para armar el pico, ahí identifiqué cuáles eran, cuáles eran los grupos, solo. Entonces los dirigentes estaban mirando arriba, ya está identificados los grupos. Mientras los profes estaban anotando, a ver quién va para acá, tal. Como que, bueno, hacían como que, ¿quién es el otro equipo? Y ya teníamos identificado cuáles eran los 2 grupos. Y ahí trabajamos y, bueno, estuve 4 años después en ese equipo. Ya debes saber cuál es. Así que, nada, eso es todo un trabajo que tenés que hacer y saber, no cualquiera puede dirigir primera y no cualquiera puede dirigir
abajo, en las fuerzas básicas, ¿no? O sea, es difícil. Se nace para todo. Y la vocación. Porque digo, si vos me decís a mí, ¿qué podés hacer vos para triunfar en esto? Nunca renuncies a tu intuición. Esa es la que te va a llevar al éxito o te va a decir que no estás para esto. La intuición, no hay que renunciar a la intuición de cada uno. Así que bueno. Buenísimo. Paulo. Sí, efectivamente creo que ha sido una excelente entrevista, charla que hemos tenido y nos has contado tantas cosas impresionantes. Y bueno, nada, desearte mucho éxito, Luis. Bueno. Y te invitamos a más programas, vamos a tener, de hecho, programas, vamos a tener programas de fútbol argentino, vamos a tener programa de eliminatoria, por ejemplo, también para conversar un poco de la selección argentina, de lo que viene. Y bueno, estás totalmente invitado cuando uses, acá es tu casa. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Va a ser un gusto, no hay ningún problema, esté donde esté. Aunque esté en un club, siempre voy a tener tiempo para esto, para charlar, para seguir aprendiendo, ¿no? Porque también de ustedes se aprende. Por eso creo que, ya te digo, un golpe en la nuca te abre, te pone en órbita o te pone los pies sobre la tierra. Así que gracias, Pablo. Va a ser un gusto. Qué bueno. Luis, bueno, así también le cedo la palabra a Julio. Luis, para cerrar, agradecerte por tu tiempo, que es lo más preciado que tenemos con la vida. Gracias por compartirnos tu tiempo, que era tiempo que por ahí tenías con la familia. Gracias por la persona que sos, porque siempre mantuviste la misma esencia. Sé que sos una persona muy querida en el medio y fuera del mismo. Y nada, palabras de elogio. Sé que no te gusta que te lo digan y sos un perfil bajo. Sí. Yo sé que sos un tipo de perfil bajo y no te gusta que te lo digan, pero hay que hacer mención. Sé que sos un tipo muy querido, siempre te deja muchos mensajes la gente y eso es digno de admirar. Y gracias por compartirnos esa experiencia de vida de un tipo que lo que has hecho a lo largo de tu carrera deportiva, transmitirlo a los jugadores, te tocó atravesarlo en primera persona y creo que ganaste el partido más importante de tu vida. Así que eso es digno de admirar. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Seba, y nada. Gracias. Primero, gracias por algo Dios nos pone en el camino, ¿no? La buena gente siempre se conoce, se encuentran y muchísimas gracias por esta invitación, por conocerlos a los tres y va a ser un gusto hablar con ustedes cuando lo deseen y nada, disfrutar de la vida, disfrutar de los momentos y darle ese espacio y ese momento a full a lo que estás haciendo, ¿no? En este caso, esta entrevista la disfruto mucho, la disfruté muchísimo y todo lo que hago de ahora en más, tal vez antes no era que no le daba importancia, pero lo dejaba para el después. Hoy no, lo disfruto, no me distraigo con nada y bueno, creo que a veces no como me pasó a mí, pero un golpecito a veces en la vida es bueno. No como a mí, pero no lo deseo. Pero nada, un gusto de haberlos conocido, ¿no? Julio. Muchas gracias, Luis, por tu tiempo nuevamente, a Pablo y a Seba por la gran entrevista que tuvimos hoy. Invitarlos a próximos programas de La Cascarita del Fútbol Argentino que tendremos con Pablo y el profe Sebastián.
Luis, te deseo lo mejor para este año y ojalá que en noviembre estemos festejando con una alegría para la Argentina. Seguro que sí, seguro que sí. Yo tengo fe que va a ser así. Y lo veo como profesional, ¿no? Lo veo como el equipo. El equipo resuelve, sin necesidad a veces del técnico, resuelve dentro del campo de juego. Y eso implica que hay, si bien son jóvenes, pero hay madurez y eso es importante. Gracias, Julio, un gusto de haberte conocido también. Y estamos al aula, va a ser un placer. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo, muchas gracias. Paulo. Gracias a Luis, en serio, y gracias a todos los que nos han escuchado. Y bueno, nada, los invitamos a suscribirse al canal, a compartir la entrevista y ya volvemos el día lunes desde las 12 del día para hablar, en este caso, bueno, va a haber un programa a esa hora, se va a hablar en este caso de la final, o lo que sería la final del colegial de fútbol americano, luego ya pasamos a otros programas, pero bueno, los invitamos a ver toda la programación, a que vean, y obviamente el programa de fútbol argentino, que ya comienza también el día lunes a partir de las 5 de la tarde, de las 7 de la noche, perdón, de aquí de México. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Fares Sports presentó Fútbol de Cuates con Sebastián González, Martín Álvarez, Santino Nicoletti y Paulo Guevara. Síguenos en nuestra próxima emisión.